Seguimos aquí con lo que es la configuración básica de nuestro cliente de FlexVM para poder arrancar nuestra primera máquina virtual en la infraestructura. Bueno, antes de crear una máquina virtual, me gustaría hablaros de los conceptos de storage, de almacenamiento. Son estos objetos que podemos encontrar aquí en este acordeón bajo el nombre de storage, y tenemos tres diferentes. Tenemos Image Storage, Media Storage y Direct Storage. En Image Storage es lo que agrupa a las imágenes de disco de las máquinas virtuales. Esto es, se refiere a lo que serían los discos físicos de una máquina normal. En Media Storage son las media imágenes, que son aquellas ISOs que bien podemos utilizar para instalar las máquinas virtuales, o si tenemos cualquier CD o DVD que meteríamos a la máquina. Y Direct Storage es un concepto que se utiliza cuando en las máquinas virtuales, si en lugar de querer meter el tipo de imagen que utiliza una máquina virtual, queremos pasarle directamente un disco físico y que lo use directamente. Esto está implementado para mejorar enormemente el rendimiento de máquinas virtuales que contengan, por ejemplo, sistemas de base de datos que necesitan un acceso a disco optimizado. Bien, una de las primeras cosas que vamos a necesitar para instalar una máquina virtual es disponer de un sitio donde conectar las media imágenes, esas ISOs que nosotros nos descargamos de las páginas de Ubuntu, por ejemplo, o sistemas operativos. Entonces, en la versión de un nodo, para crear un Media Storage, es tan sencillo como ir a la consola, ¿vale? Y nos conectamos a la máquina host. Si recordáis, en todos estos vídeos que hemos estado viendo, la nuestra se encuentra en la 190. Vale, FlexVM, veis que yo accedo perdón, es otro password. Yo accedo con el usuario root, pero en una instalación productiva lo que haríamos es tener un usuario sin privilegios con el que poder acceder, y el usuario root que se pudiera acceder una vez dentro de la máquina para reforzar la seguridad. Entonces, una vez aquí ejecutamos FlexVM config, recordar, y nos vamos, como veis, a la parte de thieves, que es activar, que aquí puedes activar o reactivar o desactivar el thief server. Entonces nosotros le damos, lo vamos a activar, le damos la password de nuestro manager, y luego nos pide dónde queremos que se exporte. Entonces vamos a dejarlo todo por defecto en home thieves, y entramos la password porque viene protegido por password. Pongo FlexVM y ya me está registrando, y como veis, al igual que pasaba cuando registrábamos un host, automáticamente aquí ya tenemos registrado nuestro servidor. Entonces, perdón, voy a cancelar aquí, que esto ya está. Salimos de aquí. Vale, entonces ahora en /home /thieves, aquí este es el directorio donde nosotros tenemos que incluir las imágenes que nos descarguemos de internet, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginamos que yo quiero instalar un Kubuntu. Entonces yo abriría aquí, voy a buscar la página de descarga de Kubuntu. He elegido este porque es una distribución de software libre, ¿vale? Get Kubuntu, Contain Support, de este mismo sitio, 32 o 64 bits, nos da igual. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de guardarla, vamos a ver si no me va a dejar. Bueno, yo la voy a ir descargando, ¿de acuerdo? Entonces la dejo aquí descargando
y ya volveremos una vez que esté. Si lo veis aquí en la consola, ya tenemos nuestro servidor Thieves, ya está aquí, y aquí aparecerán las imágenes cuando las incluyamos, ¿vale? Siguiente paso sería tener un image storage. El paso de la instalación de Single Node es tener un image storage tiene dos tipos de volúmenes, como ahora veremos. Lo primero es crear un nuevo image storage. En este caso es muy sencillo, le vamos a dar un nombre. Vale, me va a pedir los hosts. En nuestra arquitectura de un único host no hay ningún problema. Si hubiera varios hosts, aquí le seleccionaríamos varios. ¿Y esto para qué es? Esto se hace para que una vez que está configurado, aquí como podéis ver, aquí saldrían la lista de discos físicos compartidos por todos los hosts que he definido en el image storage y que no están siendo usados actualmente ni por el sistema ni por ninguna otra máquina. Entonces, como aquí nuestro disco está siendo usado, no tenemos ningún disco. Si tuviéramos algún disco que conectáramos porque nuestra máquina tuviera 2 discos o 3 discos, nos aparecería aquí. No es el caso, no tenemos ninguno. ¿Qué hacemos para poder tener un image storage, o sea, un almacén de imágenes? Pues podemos crear un volumen. Esto es lo que nos va a pedir un disco, como veréis. Voy a pasar. Me dice que no tengo ningún disco disponible. Entonces lo que hago es crear un volumen externo. ¿Vale? Un volumen externo, lo que hacemos es, en lugar de darle un disco físico, lo que le damos es un punto de montaje. ¿De acuerdo? Entonces lo más fácil es poner, por ejemplo, /home. Y esto es lo que va a hacer es almacenar las imágenes que nosotros creemos, las va a crear en el punto de montaje que yo le estoy suministrando aquí. Vale, ya lo tengo. Y como veis, él solo me calcula cuánto espacio tengo disponible. En este caso, pues tengo disponibles 168 gigas para almacenar las imágenes de disco de mis máquinas virtuales. ¿Vale? Mientras tanto, bueno, aquí sigue descargando la imagen de Kubuntu, y una vez que la tengamos se añadirá en el directorio zips. Bueno, como podéis ver, durante esta transición lo que he hecho es sustituir el bajar la imagen desde el navegador. Por no aburriros, he buscado el link directo para poder hacerlo directamente desde el host con un wget. Entonces ya he encontrado la URL, como podéis ver aquí, y lo que estoy haciendo es un wget de la imagen ISO directamente al home zips que os he comentado antes. Entonces podéis ver aquí cómo se está bajando la imagen, ¿de acuerdo? Y cómo automáticamente nos aparece en la lista de imágenes de el zips. Si nos vamos actualizando, y veis que como todavía se está copiando, la imagen va aumentando de tamaño. A la vez que esta aumenta de tamaño, podemos ver cómo el volumen ya disponemos de menos espacio, porque realmente aquí estamos usando el mismo disco para todo. Bueno, siguiendo con esto, mientras se termina de subir, os comento los Direct Storage. El funcionamiento de un Direct Storage, que es prácticamente similar al Image Storage. Nosotros le damos un nombre, que sería en este caso My Direct Storage. Seleccionaríamos los hosts. Esto ya os comento que lo que hacemos es seleccionarlos para que en el listado posterior del Direct Storage nos salgan únicamente los discos que son visibles a todos los hosts definidos. En este caso solo hay uno, pero si hubiera más se realizaría esta búsqueda. Como vemos aquí, solo tenemos FlashNuke. Igualmente que antes pasaba en el Image Storage, como no hay ningún disco aparte del disco que se está utilizando para el sistema, no nos aparece ninguno.
En futuros vídeos os mostraré una infraestructura con 2 máquinas conectadas y un almacenamiento compartido para que veáis mejor este concepto. De momento solo os lo menciono para saberlo porque están aquí esto, que no vemos nada, pero veremos su utilidad en los futuros tutoriales. Entonces vemos, ya le queda menos, va por el 89%. Entonces ya tenemos definido los storage que serían necesarios para tener una máquina virtual corriendo. Pues vamos a proceder a crear la máquina virtual. Hay 2 maneras de crear el storage asociado. Por un lado, yo podría directamente aquí, con un botón derecho, dar una nueva imagen de disco. Vamos a llamarla MyDiskImage. Le doy un tamaño. 20 gigas puede ser apropiado. 20 y luego gigas. Acabo. ¿Veis? Ya me crea aquí una imagen. Esto es el equivalente a que yo tuviera un disco duro de 20 gigas. O la otra opción es que se puede crear a la vez que se crea la máquina virtual. Entonces, para crear una nueva máquina virtual, encima del pool, botón derecho, New Guest. Vamos a llamar a las máquinas virtuales Guest. Pasos a seguir. Le vamos a dar nombre de Guest, MyGuest. Elegimos el sistema operativo, qué tipo es, porque esto influye en una serie de opciones para que tenga un buen funcionamiento. En nuestro caso es un sistema operativo de la familia GNU Linux. El pool, que como ya hemos seleccionado antes, está seleccionado. Y aquí incluimos los recursos. Una breve descripción, que es un guest de prueba para la instalación de Kubuntu. Ahora definimos cuántas CPUs va a tener nuestro sistema. Entonces, la manera de definirlo para que esto se acepte bien es, en lugar de definir el número de CPUs totales, nos vamos un poco más abajo y definimos cuántos sockets tiene, definimos un poco más la arquitectura de la máquina. Le podemos decir, por ejemplo, que tiene dos sockets y que cada socket tiene 2 cores. Total, 4 CPUs virtuales. ¿Y cuánta RAM? Le decimos 4. Vemos que el número de sockets y de RAM está, el número de CPUs y de sockets lo tenemos aquí, el máximo hasta un máximo de 8 y de 32 genérico, pero siempre tenemos que pensar en lo que tenemos disponible en nuestra infraestructura. Y en RAM sí que mostramos el máximo de gigas que hay disponibles en la infraestructura. Audio card lo vamos a dejar como está. Esta es una de las opciones que se preselecciona al elegir el tipo de sistema operativo. Y vamos a añadirle interfaces de red. Entonces le damos una nueva interfaz. Y aquí nos aparecen los bridge que tenemos definido, que como visteis en los vídeos anteriores, habíamos definido un BIR-BR0. Si tuviéramos más bridge, lo seleccionaríamos aquí por cuál de ellos queremos que vaya esta máquina. Entonces decimos que queremos una nueva interfaz sobre el bridge BIR-BR0. El Network Controller es otra de esas opciones que viene predefinida por el tipo de sistema operativo. Y si tuviéramos algún tipo de VLANs, lo configuraríamos aquí. No tenemos ninguna, acabamos. Ya tenemos un nuevo interfaz. Si quisiéramos más, sería definir el mismo. Podríamos tener 2 interfaces sobre el mismo puente de red. No nos interesa, dejamos solo uno. Siguiente paso, la elección de la imagen de disco, lo que va a ser nuestro disco duro de los Image Storage. Podemos o bien elegir una imagen existente, que es la que hemos creado antes. La veis aquí. Con esto ya la tendría. Si no la hubiera creado, no hace falta que cierre la ventana, pues desde aquí podría crear una nueva, simplemente eligiendo el volumen. Aquí es el mismo paso que hemos seguido antes. ¿Vale? Le daríamos un nombre. MyGuest y una image size, podríamos decirle 10 gigas. Y finalizaríamos. Vamos a cancelar. Podríamos tener 2 imágenes de disco, no hay ningún problema.
Siguiente, si tuviéramos algún Direct Storage, no tenemos ninguno. Y por último, si queremos ponerle algún DVD, entonces elegimos el Media Storage. Nos aparece aquí la imagen que estamos subiendo, que aquí posiblemente sí, ya ha acabado. Entonces seleccionamos esta. Siguiente, nos sale la información del guest que vamos a crear y ya finalizamos. ¿Veis? Ya se nos ha creado el guest. Esto es una máquina virtual, aquí tenemos toda su información, aquí vemos que nos ha creado un interfaz de red NTH0 que tiene esta MAC address. Y aquí podemos ver el almacenamiento, ¿veis? La imagen de disco y el media. Entonces ahora ya solo nos queda arrancar. Botón derecho podemos arrancar o arrancar y no volver a arrancar si se apaga. Es la diferencia. Si nosotros le damos a Start, el sistema, si detecta que nuestra máquina se cae, tratará de volver a arrancarla. Si hemos arrancado con el modo Start Once, si la máquina se cae o la apagamos nosotros desde dentro, no va a volver a arrancarla. Entonces le damos el Start. Se ha añadido ya, botón derecho Open Console. Y aquí veis nuestra máquina virtual con la instalación de Kubuntu. Le damos Start y vais a ver cómo nuestra máquina carga el sistema Kubuntu. ¿De acuerdo? Y ahora procederíamos con la instalación del sistema operativo. Entonces ya veis que es rápido y sencillo. En muy pocos pasos, en menos de una hora, podemos disponer de nuestra propia infraestructura de virtualización con una sola máquina, que ya veis que tampoco tiene tanto, son 4 CPUs lo que tiene físicas y 16 GB de RAM. Y podríamos, como hemos utilizado el overcommit, podríamos tener tranquilamente 8 máquinas virtuales sin mayores consumos para hacer nuestras pruebas, o si queremos navegar con una máquina virtual y evitarnos problemas de seguridad en nuestra máquina física. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en futuros tutoriales un poco más avanzados.